Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este va a ser el capítulo número 303. Hoy tocaba hablar de otra cosa, pero se nos ha colado este capítulo. Veréis, os cuento, hoy voy a hablar de algo que yo mismo he construido, que no es muy sesudo, para nada, no lo es, ¿vale? Y que le puede interesar a todo aquel que está detrás de un micrófono, es decir, a todo aquel que utiliza su tiempo para grabar audios en su podcast para que otros los puedan consumir, es decir, para podcasters. Voy a hablaros de una plataforma, de un gestor de podcast que está escrito desde cero, que tiene ya una estabilidad, que es totalmente gratuito, que es software libre y que me gustaría compartir con vosotros. Para todos aquellos que queráis compartir un podcast controlado por vosotros en vuestro propio servidor y sin depender de ninguna plataforma. Así que si os interesa y os queréis quedar un ratito conmigo, prometo que no va a ser mucho, pues vamos para allá, como siempre. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, sé que puede sonar algo muy técnico esto de tenemos un nuevo gestor, lo he estado programando y vamos a probarlo, pero os prometo que no es nada complicado. Esto lo digo para todos aquellos que ya os digo que queráis publicar un podcast y que no tengáis muy claro cómo, ¿vale? Os voy a explicar qué es, cómo funciona, qué ventajas tiene. Y como quiero ser honesto, y hay que serlo con la gente, también os quiero contar qué es lo que no hace. Porque hay cosas que no hace y es una decisión totalmente deliberada. No es una cosa de, es que no me ha dado tiempo. No, he dicho esto, prefiero no hacerlo por esto que os lo voy a ir contando. Así que lo que os ofrezco es una alternativa al Anchor. Bueno, creo que Anchor de Spotify ya se lo han cepillado. A Podbean, a iVoox, a Buzzsprout, hay mogollón, muchísimos, ¿vale? Pero yo os propongo una alternativa para que tengáis vuestro podcast controlado por vosotros en vuestro propio servidor o incluso en casa, ¿vale? También lo podéis instalar en casa. Vamos a ver. Antes de entrar en qué es Easy Podcast, que es lo que he creado, quiero explicar un poquito el problema que intenta resolver. Porque si no entiendes el problema, la solución pues no parece necesaria. Y dices, bueno, qué tontería, ¿no? Otro más. Pues no. Veréis, hace poco quería recuperar mi viejo podcast personal que se llamaba A Ratos Podcast. Un podcast que estaba publicado en iVoox. Pero ha salido la normativa esta de la Unión Europea de recopilar los datos de los usuarios en redes sociales. Entonces no sé si iVoox va a ser considerada red social o no. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, ante la duda esa de tengo que validarme, no quiero validarme, es que tengo que hacerlo, pero no quiero hacerlo, he dicho, pues mira, lo mejor es sacarlo de ahí. Y dije, vale, me lo voy a autohospedar. Genial, no hay ningún problema. Digo, venga, pues vamos a autohospedárnoslo. ¿Cómo lo hago? Digo, bueno, pues nada, pues como este podcast que estáis oyendo ahora mismo, el de eduardocollado.com, digo, lo instalo en un WordPress, le pongo el PodPress, el plugin que hay para que un WordPress se comporte como un podcast, y liquidado. Pero, qué perezón. Empecé a hacerlo y dije, pero esto es absurdo. Porque hay cosas que, por ejemplo, tienes que hacer. Tú grabas un podcast, luego comprimes el audio o lo que sea, y una vez que está eso para subir, tienes que editar las etiquetas, tocar las etiquetas del audio, ponerle la imagen a las etiquetas del audio.
un coñazo infinito, ¿vale? Entonces yo quería algo que yo subiera el audio y ya está, y lo hiciera todo solo, pues como lo haría iVoox, por ejemplo. Pero claro, el WordPress no lo hace, lo tienes que hacer tú. Y para subirlo al iVoox, ¿quién es el dueño de eso? ¿Eres tú? ¿Quién? Bueno, a lo mejor te dicen que el dueño eres tú, pero ¿quién es el que controla realmente ese feed? Porque para un podcast, controlar el feed, lo siento, pero yo creo que es lo más importante, ¿vale? Porque si el feed lo controlan ellos controlan mis audios y ellos saben qué oyentes tengo, quiénes son, vamos, tienen una información que a lo mejor no quiero facilitarles. Así que, en ese caso, la respuesta al problema era muy incómoda. Plataformas existentes no, y plataformas autoalojadas pues era complejo y complicado. Así que había que crearse algo nuevo, y eso es lo que hice. Ojo, no estoy criticando a estas plataformas, ¿vale? Muchas son muy buenas, pero utilizarlas implica que tienes una dependencia fuerte con ellas, ¿vale? No puedes moverte alegremente, no puedes llevarte el feed donde te dé la gana. Y claro, es mi podcast, mi voz, mi contenido y está en la casa de otro. A mí eso no me gusta. Así que dije, pues nada, toca montárselo. Así que abrí el Visual Studio, llamé a mi amiga Claudia, ¿verdad? Y adelante. A ver, ¿qué es Easy Podcast? Bueno, pues ya os he dicho, es un gestor de podcast que se instala en tu propio servidor web. Está hecho en PHP y SQLite. ¿Esto por qué os lo cuento? Pues porque esto significa que va a funcionar en cualquier hosting compartido básico. No hace falta nada especial, ¿vale? Nada. Si tienes un dominio y un hosting de los de toda la vida, esto funciona. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo primero que va a hacer es darte una web pública para tu podcast. Además del feed, tendrás una web, que bueno, es más o menos bonita. Yo creo que me ha quedado bastante bonita, bastante modernita. Pero bueno, mira, esto sí que en un futuro quizás voy a permitir meter más temas, colorines y esas cosas. Pero entenderme que para que un podcast funcione, los colorines de la web no es lo más importante, ¿vale? ¿Cuántas veces entras tú en la web de un podcast? Bueno, pues eso. Cada episodio va a tener su propia URL. Bueno, una cosa que yo creo que es una chorrada, pero si no lo tiene, la gente no te toma en cuenta. El modo oscuro. Le pinchas y ya está, modo oscuro. Y luego, pues bueno, la web va a funcionar perfectamente desde un móvil, tiene un buscador. Eso lo tienes desde el primer momento, ¿vale? La segunda cosa que hace es que te va a generar el feed automáticamente. Esto es lo más importante. El feed, ya sabéis que es el corazón de un podcast. Eso es lo que Spotify, Apple Podcast o iVoox o cualquier aplicación, ¿vale? O cualquier podcatcher lee para saber si tienes episodios nuevos. Easy Podcast lo genera solo, no tienes que hacer nada. Cuando subes un audio, lo hace, ya está. Luego, la tercera cosa que te da, pues es un panel de administración donde puedes gestionarlo todo. Publicas episodios, editas los metadatos, controlas el canal. Si quieres, haces las copias de seguridad, te bajas la base de datos, es tus datos, tu programa, puedes hacerlo todo. Creo que es bastante limpito, sin jerga técnica y sin funciones innecesarias, ¿vale? Creo yo que es innecesario. Y bueno, incluso hay una función que he añadido hace unos pocos días, que es la importación desde RSS. ¿Esto para qué? Pues esto lo he puesto porque si ahora mismo tienes el podcast en otra plataforma, pues simplemente pegas la URL del feed y la aplicación Easy Podcast lo va a importar automáticamente. Todos estos capítulos, la portada, las fotos, los datos del programa. La migración es cuestión de minutos y lo tendrás todo hecho, ¿vale? Bueno, también genera un sitemap XML para los buscadores y va a cuidar el SEO. Y lo que os he dicho antes de editar los audios y poner las fotos y los datos, eso se llaman metadatos ID3. Y esto lo hace
también solo. No tienes que hacerlo. Tú subes el MP3 directamente, sin hacer nada con él. Él lo hace todo. Y para que la web vaya rápida y sea ágil, pues también tiene un sistema de caché, con lo cual va a ir súper rápido. Así que bueno, hay un montonazo de datos, de detalles que se han ido añadiendo poquito a poco y que yo creo que hacen que la experiencia es bastante sólida. Y os insisto, todo esto es gratuito, sin cuotas, sin límites de episodios, sin sorpresa, solo necesitas el hosting, ¿vale? Y el código fuente, si lo queréis mirar o lo queréis descargar o queréis modificarlo o queréis notificar bugs o lo que sea, está en GitHub. La licencia es GPL, así que software libre de verdad. ¿Dónde podéis ver sobre esto? En easypodcast.eu. easypodcast.eu. A ver, ¿qué es lo que no hace Easy Podcast? Por esto hay que contarlo, ¿vale? Quiero ser especialmente honesto. La honestidad sobre las limitaciones de una herramienta yo creo que dice mucho más que las características técnicas. Veréis, no tiene estadísticas de descargas por capítulo. No tiene un dashboard de esos con curvas bonitas que te van a decir cuántas veces se ha descargado el episodio 47. No tiene datos por usuario. Y todo esto no es porque no haya tenido tiempo o sea muy difícil de implementar. Realmente lo que tienes que hacer es que el usuario, cuando se lo descarga, en vez de acceder directamente al MP3, accede a algo que coge todos sus datos y luego saca el MP3, ¿vale? Pero a mí eso no me gusta, ¿vale? No me gusta. ¿Y por qué? Diréis, ¿por qué renuncias a esa información? Pues veréis, para tener estadísticas de descargas necesitas interceptar cada petición del archivo de audio, registrarla, anonimizarla, almacenarla. Y todo eso, además de coste de infraestructura y complejidad técnica, que al final es lo de menos, tiene un coste enorme de privacidad para tus oyentes. Yo creo mucho que la privacidad de las personas que escuchan el podcast importa. Y cuando descargan un episodio, no debería de estar siéndose rastreado. No debería de haber un sistema detrás que sepa qué IP es, a qué hora es, desde qué dispositivo, quién ha escuchado el capítulo. A mí eso no me gusta y no me parece bien. Las plataformas grandes hacen estas estadísticas precisamente porque tienen acceso a una cantidad de datos que yo no tengo. Por ejemplo, en Spotify tú puedes saber cuántos son hombres y cuántos son mujeres. ¿Por qué? Pues porque tienen las cuentas de los que lo están escuchando. Porque ellos controlan el audio, el feed y el podcatcher. Tela, yo no quiero tener todo eso. No me parece bien. Así que si lo que necesitas es un dashboard detallado de ese estilo, con análisis de audiencia, métricas por episodio, gráficas de retención, bueno, todo eso, Easy Podcast no es lo que buscas, ¿vale? Lo que buscas es otra cosa. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pero si lo que valoras es tener tu podcast en tus manos, con tus datos, bajo control, pues sí, esto es lo tuyo, sin duda. Vamos a por otra cosa, ¿vale? Vamos a ver comparativa con otras plataformas, porque también queremos tener la comparativa, ¿verdad? Vamos a ver, con Anchor, Spotify for Podcasters, creo que se llama ahora, es gratis y es muy fácil de usar. Pero es de Spotify, ¿vale? Tu podcast vive en los servidores de Spotify, bajo las condiciones de Spotify, y ellos son los que tienen tus datos. Así que si Spotify decide que tu contenido no encaja, pues tienes un problema. Y no puedes llevarte tu podcast de la misma forma que lo has construido. Bueno. Luego hay otros servicios de pago que están mucho mejores, como Buzzsprout o Transistor, Captivate. Hay otros que a mí me gustan más, son mejores, creo. Son muy buenas estadísticas, muy buen soporte, pero claro, tienes que tener el presupuesto y quieres una solución gestionada sin preocuparte de servidores. Si quieres eso, son opciones buenísimas.
Easy Podcast no va a competir con ellas en términos de soporte ni de estadística, para nada, ¿vale? Va a competir en independencia y en coste cero. Vamos a por la que yo creo que conoce más la gente, iVoox. Es una plataforma española con una comunidad hispanohablante bestial. Tiene una ventaja muy buena, que es el descubrimiento, porque tiene su propio directorio de podcast, pero también te ata a su ecosistema, ¿vale? Easy Podcast tiene la opción de importación desde iVoox también, así que puedes pegar tu feed y lo has migrado en un momento y te has deshecho de ese ecosistema, o a lo mejor te apetece seguir en ese ecosistema, ¿vale? Solo tienes que valorar tú. Luego WordPress más plugin. Este podcast, eduardocollado.com, tiene un WordPress más un plugin. Es muy utilizado esto, ¿vale? Tienes dos principales, el Seriously Simple Podcasting o el PowerPress. Yo utilizo PowerPress por razones históricas, nada más. Es una opción válida, totalmente válida, pero WordPress es pesado, tiene una curva de aprendizaje considerable y acaba siendo una cosa mucho más grande de lo que un podcaster necesita. Easy Podcast está pensado exclusivamente para podcast sin más, ¿vale? No hace falta que tenga 10.000 opciones, son para podcast. Así que la gran diferencia entre lo que ofrece Easy Podcast respecto a lo que ofrecen otras plataformas es control. El feed RSS es tuyo, los archivos de audio son tuyos, la base de datos es tuya. Puedes hacer una copia de seguridad completa de todo con un clic, llevártelo a tu servidor y seguir funcionando como si nada. Nadie puede borrarte un episodio, nadie puede cambiar las reglas, nadie puede cerrarte el negocio, ¿vale? Es tu podcast, haces con él lo que quieras. Vale, todo esto te parece muy bien, pero algo que me han llegado a comentar, y es que, claro, es que instalar estas cosas es que es muy difícil. Yo es que esto del GitHub no sé ni lo que es. Mirad, no hace ni falta. La instalación realmente es muy sencilla. Hay dos formas. La primera, que es la que yo recomiendo, si no tienes experiencia técnica con estas cosas, es el instalador automático. Vas a easypodcast.eu, la web oficial del proyecto, descargas el archivo que hay, solo hay uno, que se llama instalar.php, solo es uno, instalar.php. Esto lo subes a tu servidor web mediante el gestor de archivos de tu hosting, un cliente de FTP o como sea, ¿vale? Subes un fichero y abres tudominio.com/instalar.php en el navegador. Siguiente y ya lo tienes. En 2-3 minutos tienes todo tu podcast online. Súper fácil. Cualquier hosting compartido vale. Los de Tecnocrática, que son los que apoyan el proyecto donde yo trabajo, funcionan estupendamente con eso. De hecho, a ratospodcast.com está ahí, este también, pero bueno. Pero vamos, que cualquier hosting con PHP funciona. Luego hay una segunda opción que me han pedido usuarios más avanzados, que es la opción de Docker. Bueno, pues ahí también te puedes descargar el Docker Compose y ya está. Lo levantas, el contenedor y listo. Luego, si lo vas a meter detrás de un proxy, un traffic o algo así, pues bueno, tienes que hacer las modificaciones correspondientes y ya está. Pero vamos, el instalador básico, que os he dicho, el de bajar el instalar.php, es súper fácil. Y una vez que lo tienes instalado, si tienes el podcast en otra plataforma, no te tienes que bajar todos los audios y las fotos. No. Vas en el admin.php, en la administración, le das importar feed, pones el feed de tu podcast y Easy Podcast ya lo hace todo automáticamente. Capítulos, portada, datos del programa, todo. Todo esto de todas formas lo tenéis documentado en GitHub, en github.com/educollado/easypodcast y en la web del proyecto, ¿vale? En easypodcast.eu, ahí lo tenéis todo. Bueno, espero que este capítulo haya merecido la pena y que os dé una visión lo más honesta posible de lo que es Easy Podcast que hace y que no hace, ¿vale? No es para todo el mundo. Si eres un podcaster profesional que necesita estadísticas detalladas, soporte dedicado, una interfaz súper pulida y gestionada por otro,
pues hay plataformas que te van a servir mejor. Pero si eres como yo y quieres que el podcast esté en tu casa, que los datos sean tuyos, que la privacidad de tus oyentes te importa y no deseas depender de una tercera persona, empresa externa, pues oye, esto está hecho para ti. Porque de verdad, no hay cosa que me dé más rabia que esto es así y te dicen el año que viene, bueno, esto era así hasta ahora es diferente. Me da mucha rabia. El software es gratis, es software libre, está en GitHub y lo seguiré desarrollando. Bueno, si lo pruebas y tienes dudas, si encuentras algo que no funciona o simplemente quieres decir qué te ha parecido, puedes escribirme. Ahí tenéis en GitHub, tenéis las formas de hacerlo. Seguro que sabéis cómo encontrarme, ¿verdad? Si os vais a ratospodcast.com, abajo del todo, tenéis todas mis redes sociales o las tenéis también aquí en eduardocollado.com, claro que sí. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, a ver si con esto consigo que más gente se anime a crear podcast, a subir contenido y bueno, y entender también lo que hace y lo que no hace. Y bueno, la privacidad yo creo que es uno de los puntos más importantes, bueno, en este proyecto y en cualquier cosa de las que hago en mi vida. Creo que es un valor fundamental. Bueno, pues muchas gracias los que habéis llegado hasta aquí, los que no también, pero no lo vais a oír. Y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo y volveremos a hablar de los temas de siempre, no os preocupéis. Así que muchas gracias y hasta luego. Chao.